Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vivimos tiempos donde muchos falsos maestros han pervertido el verdadero evangelio y lo han moldeado a su conveniencia. Han tomado la palabra de Dios y la han torcido para alimentar sus propios intereses, su fama, su riqueza y su poder. Vemos pastores que llenan estadios, influencers cristianos con millones de seguidores, líderes que visten con elegancia, hablan con carisma y se presentan como ungidos, pero predican un evangelio mutilado, sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. Prometen bendición, éxito, dinero, pero jamás mencionan el pecado. Hablan de autoestima, pero no de santidad, de superación personal, pero no de morir al yo. Y como si eso fuera poco, también vemos a mujeres que se autodenominan pastoras, pero suben al altar vestidas con sensualidad, arrastrando con ellas la estética del mundo. Modas provocativas, gestos emocionales, discursos superficiales. No enseñan santidad, ofrecen espectáculo. No predican la palabra, manipulan multitudes con palabras que halagan la carne pero no confrontan el alma. Y ahí están también los supuestos profetas, que venden milagros como si fueran productos de mercado. Prometen sanidad por una ofrenda, liberación a cambio de una semilla, y declaran visiones vacías que entretienen pero no salvan. Y lo más desgarrador es ver a pastores que un día fueron fieles a la sana doctrina, pero que hoy están arrastrados por corrientes heréticas. Han cambiado la verdad por mentiras disfrazadas de revelación. Niegan la divinidad de Jesucristo, minimizan el sacrificio de la cruz como si no fuera suficiente, y desvían a las ovejas hacia un evangelio de obras, de misticismo o de emociones vacías. Pero esta distorsión no es nueva. En Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 10, el apóstol Pablo, con indignación santa, confronta a una iglesia que se ha apartado del verdadero evangelio y lanza una sentencia estremecedora. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estimado oyente, esta declaración no es simbólica, no es una sugerencia, es una advertencia severa del cielo. Es una de las palabras más fuertes de toda la Escritura. Y no podemos ignorarla porque quizá, sin darte cuenta, ya estás escuchando un evangelio falso, uno que te adormece, que te entretiene, pero que no puede salvar tu alma. Por eso te invito a que veas este video hasta el final, porque en un tiempo donde tantos predican un evangelio distorsionado, tú necesitas conocer cuál es el verdadero evangelio que Dios ha revelado y que jamás debe cambiarse. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo y cuánto tiempo llevas caminando con el Señor? Nos encantaría conocerte un poco más y saber de ti. Empezamos. Llegamos hoy, amigo oyente, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, una de las cartas más apasionadas y firmes del Nuevo Testamento, escrita con el corazón en llamas por la verdad del Evangelio. Los destinatarios de esta carta eran las iglesias de la región de Galacia, un extenso territorio ubicado en el centro de lo que hoy conocemos como Turquía. Esta región había sido colonizada siglos antes por pueblos de origen celta, y bajo el dominio romano se convirtió en una provincia importante. En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo había fundado varias comunidades cristianas en ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas iglesias, compuestas por creyentes gentiles y algunos judíos, habían recibido el evangelio con gozo. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a ser influenciadas por ciertos maestros que promovían una peligrosa mezcla del cristianismo con la obligación de guardar la ley de Moisés. Es en este contexto que en los primeros 5 versículos de esta carta encontramos una salutación formal de parte del apóstol Pablo, quien no solo se presenta con autoridad divina como apóstol enviado no por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, sino que también dirige su saludo con un tono de urgencia y seriedad a estas iglesias que estaban comenzando a desviarse del mensaje puro del Evangelio.
A continuación, en los versículos 6 al 10, Pablo rompe con las formalidades y entra en una disertación encendida, fogosa, cargada de celo apostólico, en la que deja absolutamente claro qué es y qué no es el verdadero evangelio. Leamos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El evangelio posee dos aspectos fundamentales y puede entenderse, en esencia, desde dos perspectivas. Por un lado, están los hechos del evangelio. Por otro, la interpretación de esos hechos. Cuando hablamos de los hechos, nos referimos a eventos concretos y verificables: la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo lo expresó claramente en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos son los pilares históricos del Evangelio, hechos inalterables, y cualquiera que omita estos eventos en su mensaje, simplemente no está predicando el verdadero Evangelio. Además, es importante enfatizar que estas verdades no se asimilan por lógica humana, sino que deben ser aceptadas por fe, y únicamente por fe. Ahora bien, en lo que respecta al segundo aspecto del Evangelio, podemos decir que el tema central de la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Galacia gira en torno a la interpretación de los hechos del Evangelio. Los judaizantes, aquellos que querían imponer la ley de Moisés sobre los creyentes gentiles, habían seguido los pasos de Pablo hasta la región de Galacia. Ellos no negaban los hechos del Evangelio en sí. Después de todo, más de 500 personas vieron al Señor resucitado, y muchos de esos testigos aún vivían. Cuando hay tantos testimonios vivos y directos, nadie se atreve a ir de ciudad en ciudad negando esos eventos evidentes. Los hechos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no estaban en discusión. El problema surgía con la interpretación de esos hechos. Ahí estaba la verdadera herejía. Ellos no alteraban los acontecimientos, sino el significado de esos acontecimientos. Y lo hacían de una manera sutil, disfrazada de piedad y conocimiento espiritual. Posiblemente llegaban a las iglesias y preguntaban con aparente humildad: ¿acaso el hermano Pablo ha estado aquí? A lo que los creyentes respondían: sí, vino y nos predicó el Evangelio. Lo recibimos con gozo. Ahora somos salvos. Conocemos a Cristo como nuestro Señor y formamos parte del cuerpo de creyentes. Entonces ellos asentían con una sonrisa, diciendo: «Ah, qué bueno. El hermano Pablo es un hombre de Dios, sin duda, muy preciso en lo que enseña, pero no siempre menciona todo». ¿Acaso les habló sobre la ley de Moisés? ¿No? Bueno, eso es algo importante. Ustedes deben creer en Cristo, sí, claro, pero también deben guardar la ley, seguir las costumbres de Moisés. De lo contrario, no serán salvos. Esta fue una de las herejías más antiguas que enfrentó la iglesia primitiva, y sorprendentemente, sigue viva hasta nuestros días. Hoy en día, este error se ha infiltrado sutilmente en muchas iglesias evangélicas bajo una apariencia de piedad, usando frases atractivas como volver a las raíces, vivir como Yeshua vivió o obedecer toda la Biblia. Pero lo que realmente promueven es una espiritualidad contaminada que mina la suficiencia de la cruz de Cristo y reemplaza la fe sencilla por una lista de requisitos. Los modernos judaizantes enseñan que para ser verdaderamente salvos o agradar a Dios no basta con creer. Exigen guardar el sábado, observar las fiestas judías, seguir dietas levíticas, usar nombres hebreos para referirse a Dios y hasta practicar la circuncisión física como señal de obediencia. Y aunque aparentan profundidad y reverencia, lo que realmente están haciendo es predicar otro evangelio, distinto al que Pablo anunció con poder y convicción. Uno de los engaños más comunes entre estos grupos es su ataque directo contra el nombre de Jesús. Alegan que decir Jesús es incorrecto o incluso maligno, afirmando sin evidencia alguna que el nombre fue manipulado y que proviene de raíces paganas como Zeus. En su lugar, exigen que se use únicamente la forma hebrea Yeshua o variantes como Yahshua,
y enseñan que la salvación depende de pronunciar correctamente ese nombre. Pero esta enseñanza no solo es errónea, es peligrosa. El nombre Jesús es simplemente la forma castellana del griego Yesous, que a su vez traduce el hebreo Yeshua y significa Yahvé salva. Los apóstoles usaron Yesous al escribir el Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo. No hay en toda la Escritura ni una sola advertencia contra su uso. Negar ese nombre es negar la autoridad de las Escrituras y sembrar confusión en el pueblo de Dios. Este tipo de distorsión doctrinal no es nueva, pero hoy está resurgiendo con fuerza. En Perú, por ejemplo, se conoció el caso de un pastor que durante años predicó la sana doctrina, pero fue atrapado por esta corriente judaizante. Comenzó a imponer la ley mosaica a su congregación, promovió el uso exclusivo del nombre hebreo y terminó siendo circuncidado públicamente como señal de fidelidad al pacto. Lo trágico es que arrastró a muchos consigo, alejándolos del mensaje puro del Evangelio. Y no es un caso aislado. Existen otras sectas y movimientos que también se han infiltrado en la iglesia, todos con un mensaje similar: que la fe en Cristo no es suficiente, que algo más debe añadirse para poder ser salvo. Y lo más triste del asunto es que millones de personas aceptan y siguen estas sectas simplemente porque no se atreven a examinarlas a la luz de las Escrituras. En este sentido, estimado oyente, resulta interesante oír lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Simón Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 12, le dijo al Sanedrín, el Tribunal Supremo Religioso de los Judíos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y fue el mismo Cristo quien les encomendó a los apóstoles que predicaran el mensaje de salvación por la gracia de Dios. Ellos no tendrían que hacer nada para obtener su salvación, sino que tenían que confiar en lo que Cristo ya había hecho por ellos en la cruz. El Evangelio excluye por completo cualquier obra humana como medio para alcanzar el favor de Dios. Por eso, entendemos la razón por la cual el apóstol Pablo se expresó con tanta sorpresa y firmeza cuando escribió en el versículo 6, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente». Ahora, continuemos leyendo el versículo 7 de este primer capítulo de Gálatas. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El mensaje predicado por los judaizantes no era realmente un evangelio, es decir, no eran buenas nuevas, sino todo lo contrario, porque les robaba la libertad a los creyentes y los arrastraba nuevamente a la esclavitud espiritual. Esto nos lleva a una pregunta profunda: ¿habrá acaso otro evangelio? Muchos hoy en día piensan que no hay problema en que cada iglesia tenga su propia versión del evangelio, que cada denominación cristiana puede presentar su enfoque y que incluso cada secta tiene derecho a predicar el suyo. Pero, ¿es eso correcto? ¿Existen realmente muchos evangelios? ¿Puede cada persona elegir el evangelio que más le guste, como si se tratara de una preferencia personal? Y si lo aplicamos más allá, ¿habrá acaso otro Jesús? ¿Otro Dios? ¿Otro Espíritu Santo? La respuesta está en las Escrituras. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, «Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él». Así como solo hay un Dios y un Señor, también hay un solo evangelio verdadero, aunque haya muchos que se llamen evangelios o se presenten como tales. Para nosotros, sin embargo, solo hay uno. Tal como declara la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Amigo oyente, no hay espacio para imitaciones ni para versiones modificadas.
Todo lo que se aleje del Evangelio de la gracia en Cristo Jesús no es Evangelio, es engaño. Una de las ilustraciones favoritas de los sectarios para justificar la idea de que existen muchos evangelios es la del mapa. Dicen que, al igual que en un mapa de cualquier estado o territorio, hay múltiples caminos que pueden llevarnos a un mismo destino, y que cada persona es libre de escoger el que más le convenga. Sin embargo, esta ilustración tiene un defecto fundamental. El mapa que nos guía al cielo no es uno hecho por hombres, sino la palabra de Dios. Y la Biblia es clara al respecto. Solo hay un camino, no varios. Ese camino es Cristo, y su evangelio es uno solo. Así también, en esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo deja absolutamente claro que el evangelio diferente, predicado por los judaizantes, no salva, no justifica, sino que esclaviza. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 2 advierte con firmeza: si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y añade con contundencia en el capítulo 2 versículo 21 de esta misma carta: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, el evangelio de los judaizantes no trajo bendición, sino maldición. No trajo libertad, sino esclavitud. No acercó a Dios, sino que hizo a muchos caer de la gracia. Por esa razón, desde el principio hasta el final de esta epístola, Pablo no deja espacio para el diálogo o la negociación con este error. No hubo medias tintas ni intentos de conciliación. En muchos otros casos, cuando los hombres enfrentan desacuerdos, incluso desacuerdos religiosos, suelen buscar una tercera opción, un punto medio que contente a ambos lados. Pero Pablo no aceptó ninguna clase de tercera alternativa. Él sabía que este no era un simple desacuerdo doctrinal, sino una amenaza directa al corazón del Evangelio. Por eso, insistió con firmeza en que los creyentes de Galacia debían regresar al Evangelio que les fue predicado desde el principio, el Evangelio de la gracia, de la fe y de la cruz sin añadidos, sin distorsiones y sin compromisos, porque cambiar el Evangelio es perderlo por completo. Ahora bien, ¿qué tanto error se necesita para pervertir el Evangelio? ¿Y qué tanto veneno se requiere para convertir un cereal nutritivo en un veneno mortal para ratas? Con solo un 2% de veneno, un buen cereal se transforma en una trampa letal. Así también ocurre con el Evangelio. Basta una pequeña distorsión para convertirlo en algo completamente destructivo. Sin embargo, muchas personas hoy consideran que todas las religiones son buenas porque predican al mismo Dios o usan la misma Biblia. Pero, ¿dirían lo mismo si supieran que ese cereal está envenenado? Así razonan los ratones, pocos momentos antes de morir. «Qué bien habla el reverendo fulano», dicen algunos. «Predica mucha Biblia. ¿Cómo conoce los textos?» También los judaizantes citaban escritura, también hablaban de Cristo, incluso hablaban del bautismo. Pablo no dijo que habían abandonado la cena del Señor, ni que habían dejado de ofrendar. Externamente, parecían ortodoxos. Sin duda, los hermanos gálatas quedaron impresionados por la elocuencia y el conocimiento de sus nuevos maestros. Pero ¿quién pesca sin carnada? ¿Acaso algún judaizante decía abiertamente: «Vengan a escuchar un evangelio pervertido»? Por supuesto que no. Ellos afirmaban que predicaban el evangelio completo y que el evangelio que Pablo había enseñado estaba incompleto o era insuficiente. Presentaban argumentos sólidos, bien razonados, aparentemente bíblicos, pero completamente desviados de la verdad. Y lo mismo sucede hoy. En algunos movimientos sectarios, por ejemplo, se niega la divinidad de Jesucristo. Se lo presenta como un ser creado, inferior al Padre, o simplemente como un profeta iluminado, negando que Él es Dios hecho carne, tal como lo afirma la Escritura. Y si Cristo no es Dios, entonces su sacrificio no es suficiente, y todo el fundamento del Evangelio se derrumba. En otros grupos, se enseña que la salvación depende de pertenecer a determinada organización religiosa, obedecer a sus líderes humanos o aceptar sus doctrinas exclusivas como si fueran la única puerta al cielo. Niegan así la suficiencia de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres.
También hay falsos maestros que manipulan emocionalmente a los creyentes para obtener ganancias económicas. Predican un evangelio de prosperidad que promete bendiciones a cambio de dinero, pactos financieros o sembrar semillas costosas. No llaman al arrepentimiento, ni anuncian la cruz, ni hablan del pecado. Solo apelan a los deseos materiales, convirtiendo la fe en un negocio y la iglesia en una plataforma de enriquecimiento personal. ¿Y qué decir de aquellos que afirman tener revelaciones especiales o nuevas visiones que no están en la Biblia, pero que dicen ser palabra directa de Dios? Muchos de ellos promueven doctrinas extrañas, mezclan misticismo con psicología y se presentan como ungidos intocables, cuya palabra no puede ser cuestionada. Se colocan por encima de la palabra escrita y arrastran tras sí a multitudes confundidas. Otros predican que la fe en Cristo debe complementarse con rituales, sacrificios, penitencias o buenas obras, como si el sacrificio del Cordero de Dios no hubiera sido suficiente. Y así, en lugar de predicar la gracia, enseñan una religión de esfuerzo humano, mérito y esclavitud espiritual. Y todo esto lo hacen con Biblia en mano, usan versículos, cantan alabanzas, oran en voz alta, pero el núcleo de su mensaje niega el verdadero evangelio. Es una mezcla de verdad y mentira, de luz y tinieblas, de escritura y error, y eso lo convierte en veneno espiritual, por más atractivo que parezca. Por eso, estimado oyente, no todo el que habla bonito está diciendo la verdad. No todo el que usa un púlpito representa al cielo. El evangelio no se mide por la apariencia ni por la emoción, sino por su fidelidad al mensaje de Cristo crucificado, resucitado y glorificado. Todo mensaje que quite, añada o desvíe el enfoque del evangelio puro de la gracia de Dios es un engaño, aunque esté envuelto en lenguaje bíblico. Prosigamos leyendo el versículo 8 del capítulo 1 de Gálatas. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este versículo no solo es uno de los pasajes más contundentes de toda la carta a los Gálatas, sino también uno de los más solemnes de todo el Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo se aparta de toda diplomacia religiosa y lanza un decreto divino de condenación sobre cualquiera que ose alterar el mensaje del evangelio, y lo dice de una manera intencionalmente radical, eliminando cualquier zona gris. Aunque seamos nosotros, los apóstoles, o incluso un ángel del cielo. Es decir, no importa quién lo predique, si el mensaje no es el mismo evangelio que Pablo les había anunciado, entonces debe ser rechazado con toda autoridad y considerado anatema, es decir, maldito, condenado por Dios. Este versículo nos revela que el contenido del evangelio no es negociable, no es cultural, no es flexible según los tiempos o las opiniones de líderes religiosos. Es una verdad absoluta, revelada por Dios y confiada a los apóstoles como un depósito sagrado. Pablo no está defendiendo una idea personal, ni una tradición eclesiástica. Está defendiendo el único mensaje que salva y que había sido ya entregado con claridad a la iglesia. Cualquier otra versión, cualquier intento de modificarlo, suavizarlo, ampliarlo o combinarlo con obras humanas, no es una variante aceptable, sino una perversión espiritual peligrosa. Pablo conocía bien el corazón humano y el engaño del diablo. Sabía que no siempre el error viene en forma de ataques frontales, sino disfrazado de piedad, de autoridad espiritual o de apariciones espectaculares. Por eso incluye la posibilidad de que un ángel del cielo pueda anunciar otro evangelio, no porque los ángeles de Dios lo hagan, pues no lo harían, sino porque el diablo se disfraza como ángel de luz y es capaz de producir experiencias religiosas que cautivan a muchos, pero que desvían sutilmente del evangelio verdadero. Y un ejemplo moderno y directo de esta advertencia es el caso del mormonismo. Según sus propios escritos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue fundada después de que un ángel llamado Moroni supuestamente se le apareció a Joseph Smith en el siglo XIX y le reveló otro evangelio contenido en el llamado Libro de Mormón. Esta revelación afirmaba ser una restauración de la verdad, insinuando que el evangelio bíblico estaba incompleto o corrompido.
Pero este mensaje contradice gravemente la enseñanza de la Biblia, niega la divinidad eterna de Cristo, promueve un sistema de salvación por obras y presenta doctrinas completamente ajenas a la fe cristiana histórica. Irónicamente, es exactamente lo que Pablo anticipó. Si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente, ese mensaje no debe ser celebrado como nueva luz, sino declarado anatema, maldito, según la autoridad de la Escritura. Continuemos leyendo el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, quien predique un evangelio diferente caerá bajo maldición, y realmente no podría existir un castigo más severo que ese. Pablo no suaviza su declaración, es firme, directo y categórico, porque entiende que la eternidad de las almas depende de la pureza del mensaje. El verdadero evangelio excluye toda obra humana como medio de justificación. Romanos capítulo 4, versículo 5 lo expresa con claridad. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sin embargo, con frecuencia nos encontramos con personas que creen ser lo suficientemente buenas como para merecer la salvación. En más de una ocasión, se ha escuchado a personas decir cosas como: quiero convertirme en cristiano, pero primero voy a tratar de ser mejor de lo que soy. Y si logro mejorar, entonces me haré cristiano. Ante ese razonamiento tan común, la respuesta bíblica es firme y clara. Si usted mejora, jamás se convertirá en cristiano, porque la única clase de personas que Dios está salvando son pecadores. El Señor Jesús mismo lo dejó bien claro cuando dijo que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y lo dijo porque, en realidad, no hay justo, ni aún uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Isaías capítulo 64, versículo 6, en su mensaje profético, compara la supuesta justicia del hombre con trapos sucios delante de Dios. Lo que para nosotros parece mérito o virtud, para Dios es impureza si no nace de una fe auténtica en Cristo. Y como las demandas de la ley son tan perfectas, tan santas, tan inalcanzables para el corazón humano caído, nos dejan en silencio, nos dejan sin defensa, sin argumento, sin justificación propia. Antes de que la gracia pueda salvarnos, la ley debe callar toda boca. Romanos capítulo 3, versículo 19, lo declara con poder. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La verdadera dificultad no radica en que algunas personas se crean lo suficientemente buenas como para ser salvas. El problema más profundo es que no se consideran lo suficientemente malas como para necesitar ser salvas. Rehúsan reconocer su condición perdida delante de Dios. Se comparan con otros, justifican su conducta, racionalizan su pecado, pero no se ven a sí mismos como necesitados de un Salvador. Como dijimos antes, los judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio. Ellos aceptaban la muerte y la resurrección de Cristo. No era ese el punto en discusión. Lo que negaban era que esos hechos fuesen suficientes para la salvación. Insistían en que era necesario guardar la ley además de creer en Cristo. Y precisamente por eso, Pablo declara que todo aquel que intente mezclar la gracia con la ley queda bajo maldición. ¿Y por qué una sentencia tan severa? Porque mezclar la gracia con la ley es pervertir el Evangelio, es distorsionar su esencia, es aceptar los hechos del Evangelio, pero interpretarlos de forma errónea, quitándoles su poder salvador. Es como recibir una medicina perfecta y luego contaminarla con veneno. Ya no sana, ahora mata. El Evangelio no necesita ayuda. Cristo es suficiente. Su obra es completa, y todo intento humano de agregar algo a la cruz no mejora el mensaje, lo arruina. Por eso, quien tergiversa el Evangelio, quien lo altera o contamina, aunque sea en nombre de la religión, no está predicando una variante aceptable, sino una perversión maldita, y eso, ante Dios, es anatema. Continuemos leyendo el versículo 10 del capítulo 1 de Gálatas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo funciona como una declaración decisiva, casi como un grito del alma, que marca una línea divisoria entre dos caminos irreconciliables: vivir para agradar a los hombres
o vivir para agradar a Dios. El apóstol Pablo expone esta realidad con una claridad que atraviesa el tiempo y alcanza de lleno al corazón de todo aquel que desea seguir a Cristo con sinceridad. La estructura de la frase es deliberadamente confrontativa. Pablo comienza con dos preguntas que no buscan una respuesta informativa, sino más bien provocar una reflexión interna. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La palabra buscar implica un esfuerzo activo, una dirección de intención, una inclinación del alma. La idea no es simplemente complacer como algo pasivo, sino anhelar, perseguir, conquistar la aprobación de alguien. Y esa es la disyuntiva. ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Qué es lo que me impulsa? Luego la segunda pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Aquí el verbo agradar tiene el matiz de adaptar mi conducta, mi mensaje, mi postura con el fin de ser aceptado o aprobado por otros. Es una palabra cargada de intenciones internas. No se trata de tener buenas relaciones o ser amables, sino de comprometer convicciones con tal de no incomodar, de diluir la verdad para conservar la estima ajena. Pablo presenta esto como una actitud incompatible con el llamado cristiano. Es como si dijera, no puedes vivir con un pie en cada lado. Hay una incompatibilidad radical entre agradar al mundo y ser fiel al llamado de Cristo. Y es aquí donde el versículo se vuelve más penetrante, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta afirmación no es simplemente una consecuencia lógica, sino un diagnóstico espiritual. Pablo está diciendo que vivir con la intención de agradar a los hombres revela una esclavitud contraria a la verdadera obediencia a Cristo. Él todavía sugiere que en el pasado pudo haber existido esa actitud, pero ahora ha sido abandonada. El Evangelio produce una transformación interna que redirige la motivación fundamental del corazón. Antes buscábamos la aceptación de los hombres, ahora vivimos como siervos de aquel que nos compró con su sangre. Y aquí debemos hacer una pausa seria y dolorosa, porque este mismo conflicto continúa hoy con fuerza dentro de la Iglesia. Hay predicadores, líderes, pastores y ministros que han comenzado con fidelidad, pero que poco a poco han ajustado su mensaje para hacerlo más popular, más aceptable, menos ofensivo. El pecado ya no se llama pecado, sino errores humanos. La santidad se sustituye por bienestar espiritual. El arrepentimiento se omite y en su lugar se ofrece autoayuda cristianizada. ¿Por qué ocurre esto? Porque es más fácil llenar auditorios cuando el mensaje no confronta, cuando las verdades incómodas se suavizan, cuando se predica para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Hoy vemos cómo algunos púlpitos se han convertido en escenarios donde se ofrece entretenimiento emocional en lugar de verdad eterna. Se predican mensajes motivacionales que exaltan al hombre pero minimizan a Cristo. Se evita hablar del juicio, de la cruz, del infierno, del costo del discipulado. ¿Por qué? Porque todo eso puede asustar, puede ofender, puede hacer que la gente se vaya. Y así, muchos han cambiado el mensaje para conservar aplausos. Pero este versículo de Pablo es una advertencia rotunda. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay manera de suavizar esta afirmación. El contraste más fuerte del versículo es la oposición entre agradar a los hombres y ser siervo de Cristo. Son dos señores, dos señalamientos, dos centros de gravedad. El término siervo, doulos en griego, comunica una entrega total, una sujeción absoluta. No se trata de un colaborador o un asociado de Cristo. Es un esclavo por amor, cuya voluntad se ha rendido a los pies de su Señor. Por eso, Pablo no dice simplemente que agradar a los hombres es un obstáculo para el servicio cristiano. Él dice que es una negación misma del señorío de Cristo. Este versículo, por tanto, confronta los motivos más profundos del corazón. Nos obliga a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, para quién vivimos, de quién esperamos aprobación, a quién tememos decepcionar. Y más aún, nos recuerda que ser siervo de Cristo es una posición de honor que no puede compartirse con la idolatría del reconocimiento humano. No hay espacio para una vida de apariencia religiosa que al mismo tiempo está sujeta al juicio de la multitud. El siervo de Cristo vive para uno solo. Su audiencia es una, el Señor. Su recompensa es una, su agrado. Su temor es uno, no ser hallado fiel delante de Él. Y por eso, amados hermanos, les exhorto con todo el peso de la palabra,
Manténganse fieles al Evangelio verdadero. No vendan su integridad por la aprobación de nadie. No callen la verdad para no incomodar. No negocien con la santidad para ser aceptados. No teman ser rechazados por el mundo. Teman más bien ser hallados infieles ante aquel que viene en gloria. Porque llegará el día en que todos seremos juzgados, no por la opinión de los hombres, sino por la fidelidad con la que predicamos, vivimos y guardamos la palabra del Señor. Y a ustedes, pastores, ministros del altar, siervos del Dios Altísimo, no prediquen un evangelio tibio, no diluyan el mensaje por miedo a perder seguidores, no adornen la cruz con frases humanas, no le hagan cirugía al pecado para que no duela. Proclamen el santo y puro evangelio de Jesucristo, como está escrito, con toda verdad, con todo poder, con toda autoridad. Porque el mundo no necesita más entretenimiento religioso, necesita voces proféticas que proclamen, así dice el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.